Muy buen día, muy buen día. Este lunes 11, Dios santo, de agosto ya de 2025. Gracias por estar presente en este espacio tan bonito que digo yo de conversaciones que tenemos de lunes a viernes. Este lunes va a ser un lunes especial porque vamos a completar una entrevista que comenzamos el sábado en el programa, ustedes saben, de radio, Periodismo sin Photoshop, perdón, con un invitado especial con el que nos quedamos a media sobre un tema que es de coyuntura y muy importante. Estoy hablando de Rafael López, al que ya le agradezco por la paciencia, por la buena predisposición y permitirme que les continúe robando un pedacito de su tiempo este lunes. Querido Rafa, le dicen cariñosamente, pero es Rafael López. Él es investigador, es cientista político, está viviendo en Suecia. Nos va a hablar, imagino, no sé si está en su casa ahorita o si está en la universidad en Gothenburg. Buen día, querido Rafa, gracias de verdad por tu paciencia. Maggie, buenos días para vos, buenas tardes para mí. Estoy en mi trabajo en este momento y eso podría sonar como a una irreverencia de mi parte con mi trabajo, pero aprovecho para decirte que si hay algo que tiene la sociedad sueca como valor principal es la confianza intrapersonal. Es muy interesante y por lo tanto tengo un horario bastante flexible y puedo hacer estas llamadas contigo o incluso la que he hecho la otra vez la he hecho también desde acá. Entonces estoy acá, pero eso no significa que esté en problemas por hacer esto desde mi trabajo. Querido, nos quedamos a medias el sábado. Hemos conversado con Rafa sobre una herramienta muy interesante que ha desarrollado. Tiene que ver con Internet, tiene que ver con web, tiene que ver con programación, pero sobre todo tiene que ver con Bolivia y cómo ha sido el comportamiento del voto en Bolivia en los últimos 20 años. Rafa, tal vez mucha gente que nos va a escuchar en este momento, que ya nos está escuchando, no nos acompañó el sábado. Entonces, te voy a pedir, por favor, que en pocas líneas nos pongas nuevamente en contexto. ¿Qué era lo que estábamos hablando el sábado y por qué es tan importante y nos faltó tiempo para completar esta conversación? Por supuesto, Maggie. Voy a aprovechar tu generosidad para plantear algo que es lo que motiva al estudio y después explicarlo. Coincidirás conmigo, he estado testeando esta hipótesis y parece que el momento actual en Bolivia se puede explicar desde cualquier bando social, desde cualquier bando político, como una demanda desesperada de orden en el sentido económico sobre todo y en el sentido político. Y esta demanda de orden, entonces, ha dividido a la política en dos grupos. Y estos grupos están divididos por la forma de proveer esta demanda de orden. Entonces, por una parte está Tuto Samuel, cuyo método para proveer este orden es un orden, digamos, más clásico, liberal, diría yo, reducción del Estado ¿no? Y también en el plano más político, un poco ser mucho más draconianos con la corrupción y bueno, un montón de cosas. Y en el otro extremo, esa forma de resolver el orden, hablo del bloque masista en cualquiera de sus vertientes, es salgamos de esta crisis económica de otra forma, no de la forma fondo monetarista, no de la forma que ellos dicen entregar nuestros recursos naturales a cambio de liquidez para sanear el tema de los dólares, etc. Digo esto porque creo que este es el corazón de la elección, este es el dilema de la elección, una demanda de orden que puede además probarse con posturas como la de Manfred, que en algún momento incluso lo ha dicho literalmente: yo voy a ser un proveedor del orden público, basta de chacota,
Eduardo del Castillo en algún momento, o quizás por ser el ministro de gobierno cerca de apresar a Evo Morales, se vuelve la imagen de orden. Eso para empezar. Ahora, dada esta necesidad de orden y de certezas que la gente está buscando, quizás es uno de los momentos en Bolivia donde la búsqueda desesperada de orden y de certezas es la más aguda que al menos yo haya conocido. Y el estudio que hice tiene que ver con poder mirar sistemáticamente lo que ha pasado en 20 años de elecciones en Bolivia, con el único propósito de contribuir un poco a dar estas respuestas que están en el aire. O sea, ¿cómo se va a desempeñar la elección? Posiblemente. ¿Qué tendencias hay o cómo puede entenderse lo que va a suceder en días a partir de lo que ha sucedido hace 20 años? Y entonces el O estudio, durante 20 años. o durante 20 años, exacto. El estudio es un resumen que intenta contribuir a esta crisis, a esta demanda, y en la práctica estudia alrededor de, no alrededor, exactamente 61 votaciones diferentes que suman 131 millones de votos que se han ejecutado en Bolivia desde el diciembre del 2005, cuando gana Evo Morales, hasta el último episodio de elecciones que hemos tenido hace poco. Ese es el estudio y entonces me permite responder cosas como cuál es la concentración del levismo y en qué zonas está, cuál es la probabilidad de asociar el voto nulo con un voto fiel a Evo Morales y cosas así. Ese es el resumen, Maggie, y te agradecería que me corrijas si es que lo he hecho o me he olvidado de algo, pero diría que eso dibuja lo que hemos conversado el día sábado. Exactamente. De entrada yo voy a decirles a ustedes que todo lo que vaya a compartir con nosotros en este momento, Rafa, no es algo que supone o porque ha leído, porque ha hecho cálculos con una computadorita. Ha desarrollado, voy a remarcar, una herramienta que estoy segura ya la tenés en mano, que le Sí, permite hablar desde los datos duros de la realidad y, por supuesto, interpretando porque conoce muy bien la geografía y la idiosincrasia de los bolivianos. Es boliviano, aunque está lejísimo, sigue siendo bolivianísimo, ¿no? Y no voy a decir una aclaración, pero una lectura que hago yo sobre estos dos extremos que decías, ¿no? Es verdad, la gente está desesperada por un poco de orden en este mundo caótico, en esta realidad caótica de crisis multisectorial o multidimensional, como le dicen mucho, pero yo voy a poner un componente entre estos dos extremos, ¿no? La figura de orden que representa del Castillo o la que quiere representar Manfred porque es de formación militar. Y a eso le voy a agregar algo que creo que es central. Orden pero con libertad es lo que demanda la mayoría de los bolivianos. Y en esos dos extremos, si hay algo que es radicalmente opuesto, es precisamente eso. Aunque se está pintando de una manera completamente distinta, más suavecita, este extremo que representa a todas las vertientes del MAS. Sabemos cuál ha sido el modelo en 20 años, ¿no? Es un modelo centralista como casi la mayoría de los gobiernos que se han alternado, no digo en 40, en muchísimos más años, centralista, pero muy controlador por parte del Estado y también con mucho ataque a las libertades democráticas, porque eso no tendrá que ver directamente con economía, pero sí tiene que ver con las libertades ciudadanas. Hago solo esta aclaración y sí, le quiero pedir a mi querido Rafa que vamos al detalle. Ya has dado un par de datos que son centrales, ¿no? Estás haciendo un estudio específicamente sobre 61 votaciones que representan 131 millones de votos registrados entre 2005 y 2020 porque me dijiste, me aclaraste el sábado que no está contemplado el proceso electoral, las elecciones judiciales. Y vas a explicar también,
Rafa, vos has identificado más de 90, no recuerdo exactamente cuántas votaciones que realmente se han realizado, o sea, cuántas veces hemos ido, todos o algunos, a poner un votito en una urna, pero has seleccionado estas 61 porque son en las que está presente, el único que está presente en todas ellas es el MAS. Sí, Maggie, exactamente. Es decir, la primera decisión es por qué no contar el 2002, porque para mucha gente además el parecido de la elección que se nos viene con la del 2002 es muy alta. Es decir, esta idea del triple empate de los 20 en el que estuvo Evo Morales y finalmente resultó siendo presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, algunos han establecido que el parecido es muy alto al 2002. Eh, ¿Por qué excluyo el 2002? Entre otras cosas, una nota al pie, también hay unas posturas muy interesantes de si estamos en el 78, o sea, el parecido es con la transición de Bolivia que se inicia en el 78, o si estamos más bien en el 82, o si estamos en el 85, ¿no? Y yo solamente quería decir esto porque la diferencia para mí con el 85, antes de empezar y responder a su pregunta, es que la- el requisito para que sea el 85 se ha esfumado. Y ese requisito consistía en que el autor de la revolución, llámese revolución como fue Víctor Paz del 52, tenía que ser el mismo que iba a ponerle una puñalada a su propia revolución. Y en la política y en la vida, a mí me parece que es más importante la transgresión de las ideas propias que el cobijar una idea que la realidad se ha cansado de desestimar y que me parece que el presidente Arce tenía la posibilidad de comportarse como un Víctor Paz cuando asume la presidencia y transgredir a su propia reforma, pero no lo ha hecho. Y Evo Morales tampoco lo ha hecho y por eso estamos empantanados también desde ese lado en una lógica de no decir con la contundencia que se necesita que ese modelo está haciendo aguas. Entonces, para mí no es el 85, porque el 85 demanda a un estadista que tenga la capacidad y la altura de transgredirse a sí mismo. Y para mí en la historia política boliviana, el que ha tenido esa capacidad ha sido Víctor Paz, pero no es un 85 ahora porque ese barco ya ha zarpado, entonces no es posible. Ahora, el 2005 elijo como punto de partida porque desde ahí en adelante las votaciones al MAS se parecen mucho. Es como que se inicia una ola histórica y que los techos entonces oscilan entre los 50, entre los 40%. El 2002 lo saco. Y cojo hasta lo que ha pasado el año pasado, Maggie, que es una primera experiencia en Bolivia de votar para dirimir límites territoriales. Eso ha pasado en los Yungas, dos municipios que no se entienden porque quieren que la raya pase más por su cancha o por la mía, y entonces hemos creado en Bolivia un sistema para que se decida eso con un referendo. Entre otras cosas, también eso me lleva a una cosa de historia política en Bolivia que José Luis Roca decía muy bien, que parece Bolivia un sistema internacional en sí mismo, o sea, las regiones como si fueran países peleándose y estas disputas de límites parecen eso. Este referéndum último ha ocurrido el año pasado y entre entonces 2005 y lo que pasó el año pasado, que es lo último que se ha votado en Bolivia, han sucedido 98, yo le llamo votaciones. O sea, y por votaciones me refiero a cuántas veces hemos puesto una X en cuántas papeletas se nos han dado. Entonces, por ejemplo, elección judicial, la primera y la segunda se nos dio una papeleta, pero pusimos 5X. Entonces, para mí, esa elección no cuenta como una, cuenta como 5. Entonces, 2005, el año pasado, 98 elecciones, pero de esas 98 votaciones, hay algunas que yo no las puedo asociar directamente al movimiento al socialismo o a Evo Morales, que era mi interés. Por una razón muy clara, yo no puedo decir que este tema de límites es un indicador de la lealtad a Evo. No puedo decir que el referéndum por autonomía indígena de Charagua es un indicador de lealtad del Evo. Entonces empiezo a podar las cosas que no tienen relación directa y de esas 98 termino con 61 votaciones distintas.
se quedan afuera referéndums de este tipo y se quedan afuera elecciones judiciales. Esa es la razón, esa es la cobertura del estudio. Es importantísimo todo lo que nos está aclarando en este momento, Rafa, para que no nos confundamos. Diferente es elección a votación. Uno puede decir incluso en las generales. Vamos a marcar por la papeleta donde está presidente, vicepresidente y diputados y senadores, y vamos a marcar otra casillita que es para los plurinominales. Estoy haciendo Sí, solamente un ejemplo para que nos ubiquemos perfectamente cuál es la diferencia. sí. Nosotros habíamos puesto como llamada para la primera conversación que hemos tenido con Rafa el sábado, cómo votó Bolivia en 20 años y por qué la votación 2025 podría romper el patrón del MAS. Y no es que querramos simplemente pensar que todo se concentra o lo único que vale es el MAS, no. Rafa ha dicho precisamente la razón, ¿no? Uno pone como referencia al MAS porque es la única fuerza, es la que puede dirimir muchísimas cosas, así lo ha hecho, ha estado en el gobierno 20 años, y porque creo, Rafa, como nos observaste el sábado, de que hay muchos errores, distorsiones en las lecturas que se hacen, no solamente desde las agrupaciones políticas, incluso analistas o nosotros como periodistas y medios de comunicación, sobre cómo están funcionando las cosas. Y en esas distorsiones uno puede estar restándole peso a lo que representa no solo la sigla del MAS, sino la figura de Evo Morales, por mucho que no nos guste a muchos, pero que sigue siendo una figura gravitante, aunque no esté en papeleta electoral este 2025. Hago esta aclaración y Rafa le mete con todo. Perfecto, ok. Me parece extraordinario. Tengo un par de mensajes que he considerado, digamos, como nuevos para hoy y puedo empezar a compartir. Esta vez creo que el ejercicio que yo te propongo, Maggie, es darte el mensaje y mostrar la evidencia de mi mensaje a partir de la herramienta, digamos, un juego, Perfecto, perfecto. Y juego ahorita de... para mí va a ser mejor que en la radio, aunque en la radio me gusta más que este cuartito que es mi escritorio, porque sí voy a poder verte de cerquita con las herramientas. El sábado en la radio tenía que deducir, estaba muy lejos la pantalla. Pero vamos, Rafa. Buenísimo, ok. Allá voy entonces. Listo. Vamos con los mensajes y las evidencias. Sí. Ah, ¿por qué una cosita, Maggie, porfa? Porque yo siento que necesito decirlo y así para evitar que haya olvidado cosas que deben decirse. Usted joven es libre y dice todo lo que quiere y lo que tenga que decir. Nada de Me pedir encanta. disculpas. Me encanta la patria de tu radio porque puedo ejercer mi libertad. Exacto. ¿Por qué 61 y por qué elijo votaciones y no una elección como indicador? Porque la idea es, la de fondo es, yo voy a votar y le pongo una X a presidente, digamos, al 2005 a Evo, veo el uninominal y le marco Evo, ¿no? Voy a la elección de alcaldes, le marco al alcalde y le marco al concejal, al mismo partido. Entonces, yo puedo medir la lealtad en la medida de cuántas veces has marcado al mismo partido. Y por lo tanto, mientras más X yo tenga para mirar, a mí me sirve más, porque entonces yo puedo mirar la consistencia en más formas. Es un análisis de consistencia en el tiempo, en el fondo, y por lo tanto, mientras más cosas tenga, mejor. Y por eso, mientras más desagregado, mientras más elecciones, mucho mejor. Ahora, mensaje número uno, Maggie, y es un estudio que he hecho después de la elección del 2020 con una persona que yo sé que tú estimas mucho además, y yo también, que es Suki Capobianco. Mi amada, mi Sí, flaca, bella, divina. con Suki somos pues grandes cómplices en estudios, en cosas, bueno, y en la vida en general. Es una Y, geniecita. y hemos hecho un estudio después de la elección 2020 que se llamaba la hipótesis nula. Y estoy citando a la Suki y a la hipótesis nula porque en estadística hay un concepto maravilloso que a mí me parece que tiene connotaciones filosóficas, que es antes de probar que uno tiene razón en estadística, tiene que probar que uno no está equivocado. Entonces, ¿eso qué significa? Yo voy a decir,
a mí me parece que el MAS está desahuciado. Digamos que esa es mi hipótesis. Pero la estadística me diría, primero, antes de decir que está desahuciado, tienes que probar que no está desahuciado. Y si puedes probar que no está desahuciado, bueno, recién pasas a tu verdadera hipótesis. Y eso se llama la hipótesis nula, que pedagógicamente me parece útil porque entonces cualquier supuesto mental que tengamos como sedimento de nuestra propia ideología, hay que pasarla por ese tamiz y decir, bueno, ¿será que lo que estoy tratando de decir, por ahí tengo un error y estoy equivocado? Entonces, lo que yo quiero hacer esta vez es plantearte una charla con hipótesis nula, es decir, ¿el MAS está realmente liquidado? ¿Es realmente esta elección un parteaguas en lo que ha pasado o no? Y voy a tratar de responderte por qué sí creo que puede ser, pero también por qué creo que no puede ser. Entonces voy a hacer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Mensaje número uno es las encuestas que han salido ayer. ¿Cuánto se parecen las encuestas de ayer a la realidad histórica? Esa es mi pregunta número uno. Y mi mensaje número uno es que se parecen demasiado. ¿Por qué? Porque yo aquí en la pantalla lo que voy a hacer, ustedes ya conocen esto, promedio histórico de votación al MAS, y por lo tanto 100 menos el promedio histórico es el promedio histórico de la oposición. Entonces me voy a preguntar en qué lugares y cuánto pesa donde la oposición ha ganado por más del 50% históricamente en votaciones presidenciales. Y para eso voy a hacer lo inverso a lo que he estado haciendo últimamente. Voy a reducir el promedio histórico a 50 para abajo. Es decir, esto nos estaría diciendo municipios que históricamente en elecciones presidenciales en promedio le han votado menos del 50% al MAS. Ergo, la oposición ha tenido 50 o más. Ahora, primera cosa, y esta vez las burbujas de la derecha me parecen útiles porque si tú ves el primer mensaje del mapa de la derecha, Maggie, es que encontramos municipios grandes en población. Mientras más grande el círculo, más grande la población. Y por lo tanto, la tradición del rechazo al MAS en las presidenciales es casi 100% urbana. Ese es el primer mensaje. Y entonces, en Bolivia, casi el 68%, cerca del 70% de la población vive en áreas urbanas, pero entonces, cuando decimos esto, que la oposición, su desempeño es el que estamos viendo en la pantalla, tenemos que saber que estamos hablando de áreas urbanas y que estamos hablando de una realidad que solo compromete al 60% del país. Por lo tanto, ojo con decir y con asumir que lo que estamos viendo en encuestas y acá es una cosa de escala nacional. Ahí estoy metiendo mi hipótesis nula para decirte, ¿será que realmente es una elección definida para la oposición? No lo sé. ¿Será que puede ganar Andrónico en primera vuelta o ser Andrónico el candidato a la segunda vuelta con alguien de la oposición? Yo creo que es probable. ¿Por qué? Si te fijas en la izquierda, primero municipios grandes, como te decía, y si ves cuántas personas han votado de esta forma, es decir, más opositoramente en Bolivia, estamos hablando del 44%. ¿Cuán parecido a lo que hemos visto ayer? ¿Y cuán parecido a la secuencia de encuestas en las que pareciera que el despegue final de ese avión opositor un poco se ha quedado en los 20, ¿no? Entonces yo puedo sumar a Tuto y puedo sumar a Samuel y justo van a ser 40. La gran pregunta es, ¿y dónde está el resto? Porque a mí la indicación que me está dando la encuesta de ayer es que ese crecimiento, al menos encuestalmente, pareciera que ha logrado un techo y que ciertamente hay un mundo de indecisos, pero al menos como declaración explícita, voy a votar por Tuto, voy a votar por Samuel, eso ha llegado a un 40 y parecido a lo que ha pasado históricamente, muy parecido, ¿sí? Muy parecido. En su primer mensaje, ojo con para la oposición, ojo con un mensaje
exitista de este asunto está resuelto. Porque yo te diría nuevamente, las encuestas a mí me resultan parecidas a lo que ha ocurrido históricamente. Primera cosa. Segunda cosa, Maggie, segundo mensaje. De todas las ciudades capitales, donde uno podría decir, sí, pero bueno, las capitales, bueno, ahí el MAS no tiene cabida, ¿no? Y el mensaje no es ese, el mensaje es el siguiente. Si tú ves esta pelota que estoy poniendo acá, Santa Cruz, ¿sí? Ciertamente está más a la izquierda en el gráfico, lo que significa que el MAS nunca ha superado en promedio el 33%. Por lo tanto, 70% es rechazo. Pero, si yo te preguntara, y este es el segundo mensaje, ¿cuál es la ciudad capital de Bolivia que tiene el voto duro más leal de Evo Morales? Porque Santa Cruz puede tener sus bolsones de masismo y de evismo, y que esos bolsones además son bolsones disciplinados y leales. Primera pregunta, ¿existe esa posibilidad? Absolutamente. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cuál es la ciudad que alberga la mayor cantidad del masismo duro? Santa Cruz de la Sierra, May. Yo creo que esa es una sorpresa porque en Santa Cruz el MAS ha logrado en promedio 33%, digo Santa Cruz ciudad, 33% promedio de apoyo, pero ese 33 masista se ha desviado, ha puesto la X alguna vez, no al MAS, sino a otros, alguna vez se ha desviado y ha decidido, no, le voy a dar el voto a otra persona, pero se ha desviado solo 5%. O sea, a veces le ha votado 38, a veces le ha votado 33 menos 5, 28, pero ha oscilado en esos polos. La oscilación más grande está en otras ciudades, no está en Santa Cruz. En síntesis, Santa Cruz ciudad tiene en términos de ciudades el voto duro más disciplinado del MAS, en términos de ciudades. Ese es mi primer mensaje. Pero aquí me gustaría también que, como yo ya lo he escuchado a Rafa, que precise, hay dos cosas que no sé si después las dirás, ¿no? Primero, estamos hablando como ciudad, como capital, voto duro, que no significa la mayoría, sino un voto disciplinado que varía muy poco, 5% no es nada de un 100%, no es nada, nada, que vota por el MAS en un lugar que es mayoritariamente opositor, que es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como lo has graficado, ¿no? Versus el voto que no solamente es disciplinado, sino prácticamente absoluto, como lo has referido en el tema de Villa Tunari, que ahí también quiero que lo precise. Aquí dos preguntas. La primera, este comportamiento de un voto duro, súper disciplinado, en un lugar que es adverso, pensando en la oposición, ¿también se refleja o no? Con una variante que todavía no lo has dado, creo, ese dato, que ya no lo has dado antes, que mientras que hay un monolítico oficialismo, que es el MAS, una cosita, hoy desprendida, pero una cosita hasta ahora, en la oposición vos has podido contabilizar más de 300 frentes diferentes en estas 61 votaciones que has estudiado. Que eso es importante, porque yo puedo tener un 70% de gente que no va a votar por el MAS, pero que ese 70% está partido en 1000 pedazos, que es lo que está ocurriendo en esta elección, y no tiene el mismo peso que una fuerza monolítica. Digo, simplemente por una cuestión de sentido común, ¿no? Entonces, estas dos preguntas. ¿Cuál es el municipio donde la presencia del MAS es fuerte y hay un voto duro, opositor firme, constante prácticamente en todo este periodo? Y ahí voy a añadir la otra pregunta que quería, mira, lo voy a chipar a Rafa porque yo voy metiendo una cosa y otra. ¿Cuánto va a pesar en esta elección no solamente el hecho que Evo no está en la papeleta, porque puede no estar, porque no le corresponde, pero él tener una posición a favor o de Andrónico o del Castillo o lo que fuera? En este momento no hay eso.
No solamente está ausente la figura del superlíder del MAS, sino que el MAS está yendo partido en mil y muy confrontado, con una expectativa, como dicen, posibilidad o intención de voto por debajo como nunca ha sucedido en estos 20 años. Rafa, te he hecho una pregunta muy larga, dos en una. Me encanta. Voy a empezar por la segunda. El factor Evo. Yo creo que hay que sincerar a estas alturas de que el factor Evo es central. Honestamente lo es. Porque voy a usar la herramienta, ¿no? Por si Lo he dicho. acaso, Rafa está hablando y yo he hablado de una herramienta y una herramienta maravillosa que la está mostrando ahorita, pero que además cualquiera puede acceder y jugar, como él dice. Me encanta. Para él es un juguete más o menos esta herramienta. No la domino todavía. Ya él me va a dar unas clases particulares, que es bol.voto. B grandota, B-O-L de Bolivia. Bol.voto. Vamos, Rafa. Listo. El peso de Evo Morales. Yo lo había dicho, promedio de votación por encima del 75%, es decir, altísimo. 178 municipios, peso electoral de eso, alrededor del 18-17%. Ese es el peso histórico de Evo Morales, duro. Es decir, uno podría, en asociación, nuevamente, pensando en la hipótesis nula, si es que no hay desgaste de Evo, todo el mundo sabe que hay desgaste, pero, nuevamente, la hipótesis nula, si es que se plegaran aquellos que históricamente lo han apoyado una vez más, deberíamos esperar un 17-18% de voto nulo, si es que el evismo persiste en su idea de equiparar la lealtad de Evo con el voto nulo. Ahora, quiero aprovechar eso para plantearte un par de cosas, Maggie, con este gráfico y con lo que he estado reflexionando sobre el tema Evo. Escenario número 1, maximalista, para el MAS, para el evismo. Vamos a lograr 18% de voto nulo, o más. Algunos delirantemente, yo diría, están pensando en 50, eso no va a suceder. Pero digamos que se repite lo que te estoy mostrando en el gráfico, logran en vez de 18% promedio de apoyo, trasladan eso al voto nulo, 18% de voto nulo. Escenario maximalista. Podríamos decir entonces, el voto duro de Evo mañana es 18%. Escenario no tan maximalista, ¿sí? Decimos, no, hay una erosión de X%, soy mucho más riguroso y digo, no, la dureza la voy a calcular con mucho más estricto, estoy pensando en un 80% por encima, ahí estoy hablando de 10% del voto nulo. La pregunta que yo tengo y que me he hecho y que te la hago a ti también y la transmito es, si tú fueras Evo Morales y sabes que tu techo de lealtad puede llegar al 18-20, pero más realistamente a un 10%, ¿te convendría atrincherarte en el voto duro? Sabiendo que al día siguiente de la elección vas a decir, ¿saben qué? Resulta que ese líder histórico que yo era y que ganaba con 50, me he reducido y me he evaporado y me he vuelto 10%. No sé. O sea, no sé realmente, Maggie, si es que la movida que todos estamos viendo del voto nulo está escondiendo una cosa por detrás y una alianza, digamos, más subterránea de lo que algunos sospechan, que es ese voto disciplinado por Evo hacia Andrónico. El voto útil del evismo, el voto útil de ese segmento electoral boliviano. Entonces, esa es una primera duda que te quiero plantear del factor Evo, porque, nuevamente, pensando en los extremos, a Evo no le convendría estar en una votación en la que el número 10 como indicador de su peso electoral de dureza aparece después de la elección. No lo creo. O sea, si yo fuera Evo Morales, me rehusaría a que me endilguen un 10 cuando yo soy 50. Entonces, no sé. Esa es mi primera duda. Por lo tanto, este 10 que estoy mostrando, que es el promedio de votación de 80 para encima, digamos, lo duro de lo duro, coincide de alguna forma con las encuestas. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto se va a erosionar ese 10% y va a trasladarse
a Andrónico. Y ahí te planteo la duda, o sea, porque va a depender de qué le conviene a Evo Morales. A Evo Morales le conviene quedarse con un 10, con la etiqueta del 10. Le convendría empeñar y que gane la oposición sabiendo que en riesgo está su propia libertad. Tengo dudas, estoy planteando una duda eh, importante. Y la segunda cosa acá, de este segmento que está acá, es, para mí es una elección de voto útil de los dos lados. Y por primera vez de un voto útil del lado masista. ¿Cuántos van a votar por utilidad por Andrónico? No lo sé. Es probable que lo hagan. Hay amigos economistas buenos al interior de las campañas opositoras me dicen, no, el voto económico va a ganar. Es decir, van a traicionar su lealtad política y van a votar por la estabilidad económica. ¿Será? No lo sé. Porque lo que estoy tratando de hacer es sembrar dudas para evitar el maximalismo y presentar más bien una alternativa más histórica, que yo sé que me van a cuestionar, pero bueno, el país ha cambiado, la crisis sí, pero a la hora de decidir de pronto se elige por las glorias del pasado, ¿no? Ok. Eso para decirte factor Evo. Pregunta número uno, que yo les respondo como pregunta número dos, es, ok, ¿dónde está, en la otra acera, en la acera opositora, dónde está la dureza? ¿Sí? Y a mí me gusta mostrarte esto con, por supuesto, con herramientas, mi forma también de publicitarla. Entonces, voy a hacer lo mismo que he hecho a la inversa. Es decir, voy a poner dónde la oposición ha ganado con más del 80%. Ergo, el MAS nunca ha logrado más del 20% de apoyo en esos municipios. Sorpresa, un municipio, Maggie, uno. Entonces, un solo municipio sistemáticamente le ha votado a la oposición y no al MAS en más del 80%. Uno solo, Porongo, Portachuelo, perdón. ¿Sí? Portachuelo, ya yo te iba a decir, es Portachuelo, Portachuelo. sí. Pero a mí la diferencia me parece brutal, porque estamos, digamos, un municipio versus, y te voy a poner el otro polo, el polo Además, masista, ¿cuánto representa a ese nada. municipio? El peso es menos del 1%. Menos del 1%. O sea, en matemática, cuando un número es muy pequeñito, se dice es un número despreciable, ¿no? Matemáticamente, Portachuelo es despreciable. Que me entiendan Aclarando de que bien. no es Sí, Portachuelo el despreciable. sí, 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 sí. Pero Por favor, porque vas a herir sensibilidades. no, no, no. Además, a mí me encanta Portachuelo. Yo Ujú. con mi hermano hemos viajado por tierra a Santa Cruz porque nos encantaba viajar por tierra, pero millones de veces. Y la parada de rigor siempre era Portachuelo por las salchichas. O sea, y me hacía mandar. O sea que no, no, Portachuelo es así glorioso para mí. Pero te digo, digamos, si el número es pequeño, entonces un matemático podría decir, nada, es un número pequeño despreciable, porque pesa menos del 0, del 0%. Sí, ¿verdad? Pero el mensaje que quiero darte entonces, ¿qué municipios le han votado a la oposición por encima del 80% sistemáticamente en todas las elecciones presidenciales? Uno solo y se llama Portachuelo, versus quién le ha votado al MAS 80% más. Entonces ahí te puedo decir, la otra acera es 139 municipios. 139 municipios que sistemáticamente le votan por encima del 80%, Maggie, versus un municipio opositor que vota por encima del 20%, del 80%. Esa es la realidad histórica de Bolivia. Ahora, en temas de decisores, he estado pensando que mi otro mensaje que quería dar es que cómo se va a dirimir el asunto, porque una cosa es lo duro aquí, lo duro allá, y bueno, sabemos más o menos una dureza Evo de 18, 20%. Algunos calculan que el país siempre se puede dividir en tercios, ¿no? Un tercio, digamos, una dureza y semidureza de vista, un tercio opositora y un tercio que decide el voto, que son un poco indecisos, nulos y ese mundo que está en las encuestas. Digamos que aproximando ese número groseramente en tres bloques de 33 cada uno,
¿Quién va a dirimir la encuesta? La elección es el 33, que en las encuestas aparece como indeciso, nulo, ¿no? Históricamente, entonces, nuevamente, una lectura para mí, en base a la encuesta y en base a la historia. ¿Se parece la encuesta a la historia electoral? Totalmente. ¿Qué chances hay de que esos indecisos, esos nulos, terminen dirimiéndose por el androniquismo? En mi experiencia histórica, es justamente esa votación que se dirimió por Evo, que no siempre le votó a Evo, pero que dijo, ya, te voy a dar mi confianza, es esa votación que lograba que Morales ganara con más del 50%. Ergo, en la tradición histórica, ese segmento de a veces te voto, a veces no, que podríamos llamar indecisos, empíricamente hablando, terminaron dándole el voto al MAS. Es decir, la probabilidad, basándome en lo que ha pasado antes de que eso suceda, ¿es real? Yo diría, sí, es real. Por lo tanto, el maximalismo opositor yo lo trataría con más cautela, porque no vaya a ser que ese 7, 8 de Andrónico que aparece ahora se sumen los duros del Evo, que son más o menos 10 en los hiperduros, por un acuerdo subterráneo, porque al Evo no le convendría aparecer con un 10 como etiqueta, esta es tu dureza, le convendría más bien lograr un apoyo y después negociar el precio de ese apoyo, digo yo. No vaya a ser que eso, más los indecisos tradicionalmente que han volcado su voto hacia el masismo, suceda algo similar. Lo que quiero decirte, posibilidades en mi hipótesis nula de un andrónico victorioso o entre los dos primeros lugares, a mí me parece, Maggie, plausible. Claro, uno no debería descartar esa posibilidad. Estás diciendo algo que también creo que es importante remarcar, el exitismo, ¿no? El saber que hay por lo menos 70% que dice que nunca votaría por el MAS, y ahí quiero que hagas una observación, que nunca votaría por el MAS, considerando ese 17% duro del masismo, que se puede aumentar a un 30% por X motivo. Creo que hay sí un exitismo. Hay razones para ello, ¿no, Sí, Rafa? sí. Porque también, como nunca en estos 20 años, porque la crisis comenzó el 16, pero se ha profundizado, por supuesto, en esta gestión de Arce, con estas filas largas, con el aumento de precios, con un mensaje cada vez más permanente de lo abusivo, violador. Todo esto, todo este peso que hay ahorita, no había en los años anteriores. Por eso es que ese 33% que uno no sabe para dónde va a ir, puede irse, sí, dividirse nuevamente en 3 tercios, digo yo, para irse para un lado y para el otro, pero no con tanta expectativa como había antes, creo yo, por el MAS. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Porque también hay este otro debate y voy a hablar de los dos candidatos que están ahorita liderando en términos así de las encuestas, que no quiere decir que están ganando, porque 20%, 22, 24 no es nada en relación a un 100%, ¿no? Pero es esta idea de que las fuerzas que han sido casi siempre más masistas o evistas, pero que no son del partido, que se inscriben en la izquierda o centro izquierda, lo que fuera, tienen en Doria Medina un referente, por el MIR, por lo que fuera, ¿no? Versus el otro bloque, que es el de Tuto. Yo te estoy diciendo por lo que percibo, por lo que escucho sobre todo en intelectualidad, una intelectualidad que ha sido casi siempre inscrita más en la izquierda, versus los que no son para nada afines a la izquierda, al socialismo, a lo que fuera. Solamente como referente, queriendo hacer esta locura de este ejercicio. Y remarcando nuevamente, eso pues pierde peso porque están yendo fragmentados, divididos. Y una duda que tenía que
si no sé, si se puede, me imagino que sí, ¿cuál ha sido el voto promedio? Voy a decir voto duro también, aunque no es un partido, por el voto nulo o el blanco. Ok, Maggie. Voy a empezar esta vez por la primera pregunta, comentario que haces respecto a esta posición. ¿Dónde ponemos en este espectro, digamos, más derecha, más izquierda, aunque hay que relativizar eso siempre, pero digamos, simplificando las cosas, ¿dónde ponemos a Quiroga, dónde ponemos a Samuel, dónde ponemos al androniquismo, bebismo, etcétera? Es verdad y coincido en que, ¿por qué está creciendo Rodrigo Paz, por ejemplo? ¿Por qué está creciendo Manfred? Pero A mí me increíble parece, lo de Rodrigo, no, perdón el paréntesis, porque si uno habla en sí, términos absolutos, ha duplicado su intención de voto. total. Y para mí ese es el mensaje que explica lo que estoy tratando de decir. Tienes dureza en este lado, tienes dureza en el otro lado y tienes un centro ambivalente que dirime la elección históricamente. Ese centro histórico que dirime le ha jugado a favor del MAS históricamente. ¿Quiénes están apuntando a robarse ese medio? Manfred y Rodrigo Paz. Y por eso crecen. Porque están coqueteando con ese electorado del medio. Y por eso algunos lo han endilgado a Manfred de masista, se colocan, no, bueno, no a este extremo, pero tampoco al otro, están coqueteando con ese medio. Ese casi 10% Rodrigo Paz, a mí me parece indicativo de que nuevamente se va a dirimir la elección en el centro. En ese centro de ese espectro, ahí se va a dirimir la elección. Por lo tanto, Maggie, y esta es una cosa en la que creo fervientemente, y bueno, la elección va a decir si estoy equivocado o no, que por lo tanto, si es este centro el que va a dirimir, ¿qué significa políticamente e ideológicamente ese centro? ¿Qué es en los hechos? Y para mí ese centro significa dos cosas en el tono de las certezas que estábamos hablando y la demanda de orden. Significa resolver el orden económico, sí, y significa resolver el orden político y social, pero no rompiéndolo. Y lo digo con más claridad. Las conquistas políticas que se sienten como propias del bloque evista, en la medida que uno, de los partidos de este lado, de más tutistas, más samuelistas, puedan de alguna forma coquetear con lo que se debe mantener porque es una buena idea, inclusión política, indígenas, a mí me parece bien. Una cosa el ejercicio, otra cosa que había una porción de la bolivianidad que tradicionalmente estaba, digamos, ocultada y a mí me parece bien. Entonces, el que pueda más o menos resolver estas dos cosas, para mí, va a ganar. Y el indicador es que la crecida de Rodrigo Paz. Y por esa razón, el que está pareciera más cerca de ese centro es Samuel. Sin embargo, el que creo que tiene en el imaginario popular las formas de resolver lo económico de mejor forma es Tuto, en mi lectura. Entonces, se va a resolver en ese centro, Maggie. Se va a resolver en ese centro y, por lo tanto, en la medida que en esta semana eh, se acerquen hacia este lugar, puede suceder. ¿Cuál es mi otro indicador de que se va a dirimir ahí? No solo Rodrigo Paz, sino que si te fijas la narrativa central de las campañas, porque a mí me parece que es, digamos, mirar eso desde afuera, con una distancia, te permite identificar qué están tratando de posicionar como el asunto que en la mente del elector el día de la elección va a funcionar como
tengo un ruido, pero bueno, por esto voy a dirimir. Al final es eso, una elección, siempre lo digo, es un elemento de condensación de un montón de principios bajo un dilema, en este caso el dilema del orden y de la certeza. Entonces, en el lado del ebismo, androniquismo, masismo, la posición sobre el orden económico no es yo voy a reformar estas cosas que están mal. El discurso es no vamos a volver al neoliberalismo con estas personas, ¿no? Es un discurso como, te lo ha dicho la anterior vez en tu programa, es un discurso que podría titularse como lo que dijo García Linera de la ocultación del sol. Ese es el eslogan de la campaña. Es entonces, si ustedes votan por este lado, la solución económica los va a enterrar. Por lo tanto, crean en mí, yo voy a arreglar lo económico, pero de una forma en la que no vamos a volver a ese sistema de pobreza. Por lo tanto, la idea de orden económico de otra forma es la bandera del masismo y por lo tanto el dilema del orden económico es central. Y desde el otro lado se ha ido coqueteando con la idea de que ciertos bonos se tienen que mantener, hay cosas que se tienen que mantener, etcétera. Mi gran resumen, Maggie, entonces es, perdón por alargarme yo esta vez, es que la historia electoral nos muestra que es este centro que ha dirimido y que hay indicadores convincentes hoy día para creer que no va a suceder algo muy diferente y que lo que va a cambiar son los pesos quizás, pero borrar 20 años tan fácilmente, no sé, la verdad, no sé, o sea, va a haber una erosión, yo creo que sí, pero yo no sería tan maximalista. He extraviado tu segunda pregunta, lo siento. A ver, pensando en este voto que uno puede hablar centro histórico, ¿no? Que no tiene una militancia así abierta ni para un lado ni para el otro. Si hacemos el mismo ejercicio que has hecho con voto opositor, con voto oficialista, ¿es fácil, es posible medirlo? ¿Dónde está? Sí, hagámoslo. Voy a cambiar a un mapa más tradicional. Primero, por descarte, no sería ni la dureza de un lado ni la dureza de otro lado, ¿no? Ok. Exacto. Otro indicador es el voto que a veces te doy mi apoyo y a veces no. Es decir, puedo cambiar de opinión, ¿sí? Ese es el que nos interesa. Porque entonces es el que a veces ha cambiado de opinión y ha dicho ya, le voy a votar a Evo. Pero a veces le ha dado la contra, 21F. ¿Cuál es ese? Entonces, ¿cómo puedo medir ese? La volatilidad de esa decisión la tengo que medir en el eje de cuán volátil eres. Y esa volatilidad está en esto, en la desviación de tu voto. Yo te diría que estoy despintando ahora los estoy quitando a los menos volátiles. Es decir, chao, chao menos volátiles y más bien me estoy concentrando en los más volátiles. Estoy quitando la mitad. Primera señal entonces, Maggie, yo te diría que entre esos, el que va a ser brutalmente importante es el alto. Pero terriblemente importante. Situalo ahí, por favor, el alto, con tu flechita. Ahí está. Ahí lo tienes. Mira, ahí está el alto. 74% de apoyo. Uno diría, pucha, qué maravilla. Pero, ¿dónde está el pero? Han cambiado de opinión de ese 74 en 13%. Es decir, le han restado ese 64, 13%, han subido a veces a más del 13%. Y si tú ves las barras que reflejan estas 7 votaciones presidenciales, ves una ondulación y ves una tendencia medio a la caída, excepto el 2020, que hay ahí justamente, yo te diría, justamente, pasó lo que pasó con Áñez. ¿Saben qué? Hemos cambiado de opinión en el 2019. Voy a volver a apostar por el MAS. Fíjate la barra final, Maggie, en el gráfico, la última, que es la del 2020, y fíjate la anterior, la del 2019, y fíjate cuánto ha crecido eso. Y ese crecimiento significa eso que te estoy diciendo. Significa, el 2019 no quería votar por ti, pero después de lo de Áñez, voy a votar por ti. Eso significa.
Y el alto, ¿por qué es importante? Por razones obvias. 10% el padrón. Nos estamos jugando ahí 10% de los votos. Entonces, central. ¿Cuál es otro de los centrales importantes? Tenemos otra bola grande acá. Potosí. Potosí ciudad. Potosí ciudad tiene una historia interesante. El quiebre de Potosí con el masismo ocurre con el tema del litio en 2019 y un poco antes. El Comité Cívico Potosinista, CONCIPO, mira en las barras esa bajada, ¿no? Qué bárbaro. Sí. ¿Qué año es la segunda? La segunda vendría a ser 2008, que es el referéndum revocatorio, que es esa barra segunda, Maggie, significaría no quiero que Evo se vaya. ¿Cuánto por ciento era eso en Potosí? Encima del 63 está, 65 aproximadamente. Entre otras cosas, el revocatorio es la votación más alta directa a Evo Morales. 67% tiene el referéndum revocatorio en promedio histórico. En todo Bolivia, más que promedio, perdón, si sumamos todo lo que se ha votado, Evo Morales logró 67% de apoyo en el revocatorio. Potente, ¿no? Ahora, por eso también le han recordado a Tuto que él fue el actor de habilitar el revocatorio, que lo fue. Pero honestamente, digamos, es una memoria ya un poco más vieja, ¿no? Más añeja, pero bueno, quienes están en contra de Tuto le dicen, bueno, usted ha sido culpable del revocatorio. Pero fíjate, Potosí entonces, apoyo brutal 2008, caída después consistente y levantada pobre. Diferencia con el alto, Potosí después del 2019 incrementa su votación al MAS, sí. Tanto como el alto, que se pueda ver esa distancia de ese edificio final de esa barra que crece, no tanto. Ahí quiero que por favor me preciséis los años de las últimas 3 torrecitas que hay, que son las más bajitas. Te Creo digo, que la antepenúltima es la más bajita de todas. sí, te digo en orden. Entonces, 2005 la primera, segunda, 2008. Referéndum revocatorio. No es elección, pero le he metido porque ha sido casi una elección, ¿no? La pregunta era, ¿quiere que se vaya Evo o no? En ser una elección en los hechos. Tercera, 2009, una vez que se aprueba la Constitución, 2010, post-Constitución, Evo se elige. Cuarta, 2014. Entre otras cosas, primera vulneración de la Constitución para mí. O sea, el quiebre democrático en Bolivia, institucional, para mí se da el 2014, porque ahí hay este invento de que solo se puede elegir 2 veces consecutivas, pero como es otro país, cuenta de cero, ¿no? Esa es la primera. Es cuarta barriga, ¿Qué porcentaje era ahí? ¿2014? 40 para Potosí era más o menos 40 para Potosí ciudad era como 45 si no estoy recordando mal. Ya. 45 aproximadamente. Después tenemos del 2014, mira la caída, esa grada gigante, Maggie, es 21F. Ujú. Es 21F, que también la meto porque entonces el 21F era un plebiscito para Evo. La penúltima, el penúltimo escalón es 2019. Elección de Evo, la elección que se anula, y la final es la de 2020. Esta es la ¿Podés secuencia. darme los porcentajes, por favor, de estas Sí, 3 últimas? sí, para Potosí o para todo. Potosí. Para Potosí, mira, te lo voy a decir interpretando mi gráfico porque no tengo la memoria exacta de exactamente cuánto Potosí, te lo puedo decir después, pero para mí es eh, como 10, 13 y 23, una cosa así. Una cosa así. Pero habiendo tenido Potosí un apoyo por encima del 50 en sus buenos tiempos y Ujú. cae al desastre de los 20. ¿Sí? Ahora sí me interesa eso, esta relación que me has hecho pensando en Potosí en el total. Ah, O claro. sea, solamente, sí, estas barritas, quiero hacer esta relación, ¿no? El comportamiento de Potosí es algo excepcional,
o se ha mantenido pensando en cuánto puede pesar como vos decías, el quiebre constitucional o el 21F, que son procesos que van más allá de que si estoy militando o no, es algo que no me agrada, es algo que veo que está en contra de lo que me has dicho que ibas a hacer o que está en contra de lo que debería hacer. Sí, el 21F se gana por, recuerdo, el sí gana por menos del 1%, ¿no? O sea, una cosa pequeñita. Y fue 40 y 47 en contra y el resto a favor, una cosa así, Maggie, no me acuerdo bien, pero tu pregunta, ahorita lo podemos chequear, lo puedo googlear aquí en mi tableta mientras hablamos, pero el 21F es buen proxy de cuán volátil es tu lealtad. Te traiciono, ¿no? Me vale tu voto. Y pese a eso, logro más de 40. Porque esa es la otra forma de ver el 21F. Pese a todo, más de 40. Entonces, si volvemos a introducir el pese a todo, bueno, y si, un pese a todo menos económico, más político, lograste 40. Ahora tienes el político y tienes el económico, pero la historia del 21F a mí me dice, mira, con un pero has logrado más de 40. En este cuadro que nos hemos ido a hablar en otros detalles, pero Sí. ahorita Rafa está con un mapa de Bolivia, no están las pelotitas que les gusta más, están las figuritas y ahí hay colores distintos, ¿no? Estoy viendo Pando, Beni, pedacingo de Santa Cruz, pedacito, no, un buen pedazo de Santa Cruz, pedacito de Tarija, y veo mucho en la parte de Oruro. Mira que pesa que lo tengo aquí a 3 centímetros, sí. Y Entonces, ¿qué, Potosí. y mm, Potosí, qué Este representa era, este mapa? sí, esta era la pregunta original de ¿cuál es este segmento, el tercio El decisor centro volátil? histórico. Esa era la pregunta. Y entonces la respuesta era el centro volátil decisor. Para mí se interpreta con los volátiles. Los volátiles son estos. Entre los volátiles está el Alto, está Potosí, y de ahí, digamos, nos hemos desviado. Esa sí la nota al pie. Pero estos son los volátiles, ¿no? Estos son los volátiles. Otro grande volátil, Oruro. Oruro ciudad, grande, volátil. Y después hay otros más chiquitos, ¿no? Chulumani en los Yungas, Achacachi, otro volátil interesantísimo, ¿no? Mira cómo crece Achacachi, Magui. Por eso a mí me gusta, a ver, me voy a concentrar en Achacachi como mensaje de lo que quiero decir. Voy a ejemplificar mi punto con un municipio sin querer hacer lo que Roberto Barberi criticaba de hacer de este particularismo un universalismo delirante, decía él. Pero Achacachi, fíjate la penúltima y la última barra. Penúltima barra 2019, 50 por ahí de apoyo al Evo. 2020 apoyo a Luis Arce, crecida bestial cerca del 80%. Entonces, para mí, estas crecidas post 21F, post 2019, donde yo puedo dibujar como una U, digamos, como estás viendo acá, si hiciéramos un trazo de U, esos son los lugares donde son fluctuantes, pero cuando han tenido que ponerse la camiseta masista, lo han hecho. Todos estos de acá, ¿cuánto pesa eso? 26% del padrón. Entre los fluctuantes en Bolivia pesa el 26%. Coincide con este relato de los tercios. Estamos hablando fluctuante desde la perspectiva del voto masista. Exactamente. Que alguna vez le dio al masismo, otra vez le quitó al masismo, por lo tanto votó por otro, pero es fluctuante. Ahora, es fluctuante y cuando ha tenido que decidir a favor de, digamos, en un hecho importante, por ejemplo, 2020, han decidido por el MAS.
Entonces, mi punto es, y en Achacachi es, por eso decía, es clave. Cuando dirimes mentalmente, y es psicología electoral, yo creo, al final estás en la papeleta, enfrente de la papeleta y vas a dirimir tu voto, los achacacheños han dirimido consistentemente a favor del MAS, por ejemplo. Ahora, perdón que estoy con mi alergia y una aclaración, siempre hago una aclaración a la gente. Cuando me ven haciendo esto, ¿no? No vayan a pensar mal porque es mentizán. Es lo único que me calma un poco mi alergia, mi rinitis alérgica. Pero volvamos a los cuadros que son los que me interesan en este momento. ¿Cuánto pesan estos municipios, estas diferencias en una votación general? Y la pregunta que también Rafa ya lo ha comentado en la entrevista que tuvimos con él el sábado, pero en una primera que yo escuché que le hizo su tocayo, Rafael Archondo. El dato y la sospecha de fraude en todos estos procesos, porque claro, estamos hablando sobre los votos que son los que se contabilizan. En el trasfondo hay una duda muy grande que puede ser exagerada o no, vos me dirás, sobre el padrón electoral, cómo se procesan esas votaciones, que fue lo que desencadenó también en gran parte lo ocurrido en 2019, fraude electoral. Sí. La primera respuesta, Maggie, ¿cuánto pesa esto? Pesa el 25% para redondear. Es decir, los fluctuantes indecisos, 25% históricamente, donde el usuario vea la silueta de una U, como lo estamos viendo en Achacachi, significa que ese fluctuante, además, cuando tuvo que decidir hacia dónde fluctuar, en cosas determinantes, fluctuó hacia el más. Primera respuesta. Segunda, el fraude electoral. Esto no lo había dicho antes, pero te cuento una cosa personal, Maggie, y porque me ayuda como muleta para el fraude. Yo estaba aprendiendo a programar, a hacer programación para fines numéricos. Y lo hice con bases electorales históricas, hace años, porque era lo que tenía a la mano. Un amigo en un flash drive hace tiempo me pasó, mira, aquí hay unos resultados electorales, y yo me acordé y dije, bueno, con eso me voy a entrenar. Fue mi entrenamiento. Entonces empecé a hacer validaciones obvias, ¿no? Es decir, ponte una validación como esta, te voy a poner un ejemplo. El voto válido más el voto nulo más el voto blanco, si yo sumo esos tres bloques, debería ser igual al total de votos emitidos, ¿verdad? Es decir, todo lo que se ha depositado en una ánfora debería ser la suma de estos tres. O he votado por alguien, válido, o he votado en blanco, o he votado nulo. Entonces, he hecho esa suma para todas las elecciones bolivianas desde el 79, creo. En lo que tenía mis bases de datos, mesa por mes en algunos casos, en otros casos municipio por municipio, lo que había. Solo para validar. En mi entrenamiento, sorpresa, he encontrado antiguamente no uno, no dos, no tres errores básicos de aritmética, sino 13,000. 13,000 errores aritméticos básicos en resultados electorales computados y aprobados con ley de la República en ese tiempo. O sea, se aprobaron los resultados de las elecciones así mal, con sumas que no cuadraban. Y te voy a contar un dato que a mí me parece gracioso a estas alturas. La primera elección judicial, papeleta gigante, ¿no? Parecía un periódico de los antiguos, como el del diario. Y en esa papeleta, Maggie, habían 5 casillas para marcar. 5. En una habíamos votado nulo, en otras, bueno, hemos elegido a alguien, qué sé yo. Y nuevamente la misma lógica. Sin importar si este era magistratura, si este era tribunal constitucional,
los votos emitidos para cada uno de estos 5 bloques deberían coincidir, peor aún porque eran la misma papeleta. Resulta que no coinciden. Y no solo eso, sino que cuando uno ve lo que se ha aprobado en el Congreso, porque el resultado electoral al final se aprobaba en el Congreso, en la Asamblea Plurinacional, entonces yo me he dado el trabajo de mirar esos números y ver si estaban mal, si no coincidían los emitidos, pues no coincidían y se ha aprobado con ley de la Asamblea así, mal. Con esto quiero decirte que la desprolijidad en lo básico de hacer buena aritmética existe en Bolivia en 13.000 formas que he encontrado, en 13.000. Ahora, ¿podemos decir que eso es fraude o no? Personalmente, yo no me animé a decir que es fraude, pero inconsistencias de ese calibre, siempre. ¿Por qué cuando Villegas muestra, acordate, estas inconsistencias, el país estalla y dice, bueno, fraude, ¿sí? Y la razón es, para mí, es más política, porque Evo no tenía que ser candidato, porque ya se había pasado por encima el referéndum del 21F. La gran traición, la única gran traición que puedes hacer como gobernante a la gente, que es desahuciar su voto. O sea, me parece terrible, catastrófico. Y entonces la gente estaba tan metida en esta idea fraudulenta del Evo y del MAS, que ya era la segunda acción fraudulenta para quedarse, y esta fue la peor de todas, es que cualquier indicio de fraude era una cosa gigantesca. Esos errores aritméticos que inicialmente encontró Villegas, yo los había encontrado desde el 79 en 13.000 formas. Pero la diferencia es que en el 21F, claro, la gente estaba hastiada. Ahora, ¿cómo encontrar el fraude? Para mí, la forma de encontrar el fraude es poner lado a lado estas elecciones presidenciales, encontrar todos los lugares que yo tengo, que son parecidos municipio por municipio, recinto por recinto, y ver lado a lado y comparar cuán iguales son. Más allá del análisis de la tendencia de la OEA, etcétera, para mí el ejercicio ha sido, voy a comparar lado a lado. Porque si donde se dice fraude la diferencia es estrambótica, yo puedo sospechar. Pero resulta que no es estrambótica. Y si le quieres dar un número, la diferencia está en menos del 5%. Entonces, si ha habido irregularidades, fraude, llámenle lo que quieran, para mí, yo tengo una posición empírica a estas alturas de la vida, y mi posición es, no me voy a lamentar ni voy a hacer una revolución por idea del fraude, si ha habido algo así, alrededor del 5%, no más de eso, por lo tanto, nuevamente, no se subestima el voto de ese lado, porque no es tan grande, no es tan grande la diferencia. Entonces, o eliges que todas las votaciones donde ha estado el MAS han sido fraudulentas, todo, sabiendo que solo hay diferencia del 5% o menos, o te animas a decir una mentira que es una cosa, un fraude gigantesco, sin ninguna posibilidad de probar eso. Entonces, ante esas alternativas, yo prefiero la cautela y decir, me parece que la tendencia general del apoyo al MAS existe o ha existido y es más saludable entenderla como tal. Finalmente vamos a ir a una elección con el padrón que conocemos, con lo que conocemos. Por razones prácticas, entonces, prefiero decir fraude para mí, haciendo ejercicios de correlación de votación, menos del 5%. Aquí un comentario y una pregunta. El comentario es, claro, más allá de la precisión que estás compartiendo en este momento, el mismo Tribunal Supremo, voy a hablar, el órgano electoral plurinacional, ha dado más de un motivo para sospechar de que las cosas no es transparente. Lo que ocurrió en 2019 con la suspensión del TREP, con un montón de cosas, cómo ha sido el tema de la accesibilidad, el tema de los vocales que van y que vienen, que pedís un informe y que no te lo dan. Entonces, ha habido demasiada susceptibilidad, sí, añadido al tema de que efectivamente el MAS ha controlado todos los otros poderes e instituciones del Estado. Entonces, la suma de todas estas sospechas, dudas, incertidumbres que no salen simplemente porque la gente es mala gente o mala persona, sino porque te están dando señales, contribuye también a alimentar estas creencias, ¿no? Y otra cosa que se dice mucho,
al margen de lo que ha ocurrido en Villa Tunari o lo que ocurre que nos ha mostrado, que no sé si lo ha dicho ahorita Rafa, creo que 97% de votos permanentemente por el MAS, por Evo, siempre se plantea este interrogante. Es sospechoso que en muchos municipios no hayan votos para otros candidatos, así sea 7, 4, 5%, 10, no sé. ¿Cuánta validez o qué sustento puede haber para sospechar que en esos municipios donde está todo tan cerrado, en realidad o hay un fraude por las mesas, por lo que fuera, porque cambian las ánforas, todo lo que se dice, o porque hay un control en la votación muy dura que impide que esos sectores puedan ejercer un voto que sea contrario al MAS? Yo opto por creer lo segundo. Y yo sí, a mí sí me gustaría llamarle fraudulento a todo el proceso de la elección del 2019. Es decir, el hecho mismo de un Evo Morales en la papeleta, eso ya era fraudulento, pero de lejos, o sea, no tenía que haber estado. Y coincido, las señales, Evo en la papeleta, un apagón del TREP, absolutamente, es decir, intolerable. Todas las señales apuntaban a eso. La gente hastiada, en la mentalidad ya era fraudulento todo. A mí me gusta pensarlo más así. Ya era fraudulento. El 2019 era lo apoteósico de lo fraudulento, partiendo porque Evo Morales no tenía que estar en esa papeleta. Ahora, hay municipios donde se gana con 100%, sí hay. Villa Tunari es 44,000 votantes, si no estoy mal, podría estar equivocándome. Pero alguna vez 100% de los votos, Magui, de 44,000, ni uno hacia el otro partido o partidos. No en presidenciales, pero en elecciones subnacionales. Vos dices 44,000 y ni uno, no sé. Es más fácil creer que en municipios, digamos, de 300 personas que hay, ahí tienes una posibilidad de controlar, ¿no? Más álgida. Entonces, yo creo que ahí sí estamos hablando de procesos también que a mí me gustaría llamarlos como fraudulentos, de coacción, de control, pero absolutamente. O sea, no de amenazas, que los sindicatos, lo creo, o sea, coincido plenamente. Eso sucede. Y no es democrático y sucede, sí, total. ¿Cuánto puede pesar el tema de las encuestas, querido Rafa, considerando todo esto, ¿no? Yo siempre tengo muchos reparos en relación no a la encuesta en sí, sino a cómo las leemos o cómo usamos los resultados de esa encuesta. Hemos visto, y no ha ocurrido solamente en este proceso, porque también hay interés, por supuesto, de las fuerzas que están en disputa, ¿no? Que te ponen un titular diciendo, Samuel ganó, Tuto está por arriba, cuando en realidad, a mi entender, por lo menos en lo que ha estado ocurriendo el último tiempo, en este proceso electoral, lo que se ha repetido es lo que ustedes llaman un empate técnico, por el tema del margen de error que hay, que puede ir para arriba, para abajo, en fin. ¿Cuánto pesa el uso que le hacemos a las encuestas, sondeos de opinión, pero me voy más a las encuestas, en un proceso electoral? Eso es difícil de medir, ¿no? Porque ahí tendrías que estar revisando cómo fueron las encuestas, cuáles fueron los titulares durante todos estos procesos, o elegir algunos, las presidenciables, por decir. Sí, sí, es una pregunta que esta vez tengo que responder desde lo subjetivo, porque no tengo una aproximación, digamos, estadística, esto para el caso boliviano. Y mi intuición, quizás tamizada esa intuición por haber visto números a diario, que es lo que hago en mi trabajo, y en este caso en Bolivia, yo te diría, Maggie, que la influencia en esta elección de las encuestas, en algunas cosas me parece central.
en otros no tanto. ¿En qué me parece central? O sea, yo te diría, sí influye en algunas cosas, ¿en qué, desde mi punto de vista, y por qué no? ¿En qué influye? A mí el empate técnico me parece realista. Me parece que eso está expresando relativamente lo que la gente está sintiendo. Una salida por ese lado, 44%, históricamente concluyente con las votaciones de la oposición, dividido en dos personas, sí. ¿En qué ayuda la encuesta ahí? A dirimir quién. Ahí se está dirimiendo una especie de voto útil de la oposición. Eh, Me parece que sí influye en la psicología de la gente. Hay un, Se ha estudiado mucho que pese a que uno tiene principios, valores, uno puede decir, no, la democracia, la economía, lo que sea, al momento de enfrentarse en la urna, uno dirime generalmente por una o dos cosas, que es el principio mayúsculo, digamos. Y ahí hace uno parteaguas, y ese parteaguas es justamente el parteaguas del dilema de la elección. Como te digo, yo creo que la gente va a decidir ahí. A mí me parece que Tuto va a tener más mano dura, digamos, ya, bueno, Tuto, ¿no? A mí me parece que no, yo no quiero volver al pasado, bueno, Andrónico. Eso pensando en que, ok, si yo no le voto a Tuto o Samuel, entonces quizás va a volver el más. Entonces, influye en la psicología de decir, ya, voy a apostar porque parece que la tendencia es esta. Pero, ¿en qué no influye? Y eso se ha demostrado, sobre todo en Bolivia, en poder encontrar a ese voto, la tendencia del voto que no se dice. O sea, ahorita estamos alrededor del 20, creo, entre indecisos, blanco, nulo. No es menor. O sea, ¿cómo yo desentraño una encuesta? ¿Qué va a pasar ahí? Y es ese número el que te vuelca todo. Entonces, en eso yo creo que no sirve la encuesta. En la otra parte sirve un poco, yo no diría que dirime, pero ayuda a la gente que está un poco entre chicha y limonada a dirimir, pero hasta ahí. Entonces, ayuda, influye, pero no tanto. Igual yo diría hay que restarle algo o mucha importancia. Yo, de nuevo, prefiero mirar un poco la historia electoral y de ahí, desde ahí, hacer sumas y restas, ¿no? Pero no al revés, digamos, mirar una encuesta y eso optimizarlo por mis pasiones, no sé. Tengo reservas, Maggie, al igual que vos. Entonces, pero creo que tienen una influencia muy relativa. Acá voy a aprovechar, yo siempre meto mi cuchara, ¿no? Me encanta, mira qué bonito que me hubieras aceptado esta segunda parte, Rafa, nos quedó corto el sábado, porque ahorita sí he podido acompañarte mejor y yo creo que también la gente que nos está escuchando para comprender todo y tener, yo le decía a Rafa, elementos sólidos para hacer después comentarios, porque estamos hablando, afirmando muchísimas cosas en base a a la suposición, pero también a las emociones que hay. Un comentario sobre el tema de las encuestas. Yo voy a insistir que, claro, desde los medios de comunicación o nosotros desde el periodismo, lo que buscamos o lo que se busca es el impacto, ¿no? No estoy midiendo si es lo correcto, no es lo correcto, o esta cosa le diré que... No, 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 es el titular. Se fue, no se fue, murió, vivió, en fin. Y lo otro, que hasta estos últimos días, porque yo por donde voy pregunto, ya no pregunto cuál es su candidato, cuál candidato prefiere, porque hay mucho descontento. Yo pregunto cuál candidato le disgusta menos. Mm, Esa es mi pregunta. Hasta hace poco, Rafa, yo escuchaba en la mayoría de mis preguntitas, la mayor parte de la gente me decía, la verdad que todavía no lo he definido. Voy a esperar hasta ese día y el que tenga más posibilidades. Me gusta Tuto, pero si está Samuel, votaré por él. O me gusta Samuel, pero si está Tuto, voto por él, ¿no? La idea era, voy a votar por el que esté primero. Y yo creo que eso es lo que han medido los candidatos y por eso juegan y se desesperan a utilizar las encuestas para decir, no importa si es con 1%, pero yo soy el que tiene más probabilidad. Así que tu voto, que es indeciso, va a tener que venir por mí, tapándote la nariz y cerrando los ojos, no sé, pero vas a marcar por mí. Porque la gente vota en general a ganador, pero sobre todo en una coyuntura como esta, ¿no? sí. Y
Lo otro sí que te digo es que en estos últimos días, sobre todo desde el viernes hasta hoy, sigo preguntando y te cuento que la mayoría de la gente que yo pregunto tiene su voto definido, por uno o por otro. Escucho poquísimo, pero es porque estoy en Santa Cruz, sin duda alguna. No he escuchado uno solo que me diga por Del Castillo. Aunque los comentarios que vas recogiendo es con todo lo que te puede disgustar del Castillo, con la prepotencia, cómo fue tan malcriado en el último debate, digo, porque podés discutir, ¿no? O pelear con tu contrincante, pero en un nivel distinto. O sea, a Samuel no lo bajó de Samuelitio, por ejemplo, y Samuel a él de Sonia, ¿no? Esa fue la disputa. Pero más allá de eso, la gente lo ve a Del Castillo como un hombre que tiene autoridad versus Andrónico, que tiene más intención de voto con él que él, pero lo ve todavía como una persona muy timorata. Yo digo que es el hijo que está con miedo de su papá, que es autoritario, porque se ha rebelado contra él. Esas son mis lecturas, nada que ver. Pero es lo que voy midiendo, ¿no? Sí, al final la decisión va a estar ese ratito que no sabes para dónde se va a ir la gente que no tiene definido ese voto. Esta herramienta que vos estás manejando en este momento nos va a permitir ver después del domingo si efectivamente el MAS está languideciendo o si todavía está con buen pie, a pesar de todo lo que ha pasado. En lo personal, yo creo que es un error creer que ya murió porque está confinado Evo Morales y porque está partido y Del Castillo no tiene ni 2% y ha bajado la intención de voto de Andrónicos, no sé. Porque vos has dicho algo que quiero que reforces ahorita, por lo menos para que sirva como lección de aquí para adelante. La fragmentación en la oposición no ha permitido de verdad construir una posición o una fuerza que pueda contrarrestar a ese 17% que tiene Evo Morales como voto duro. Digo, hablando de liderazgo y de propuesta. Sí, Maggie, el número es elocuente. El MAS se ha enfrentado a 331 frentes en todas las formas y en todas las dimensiones, agrupaciones ciudadanas, partidos. Ese dato es revelador porque muestra a un partido enfrentándose a 331 y ha ganado por esa razón. Hay cosas que hay que decirlas. El partido con proyección nacional, el único históricamente, desde el 2005 ha sido el MAS. Con presencia territorial, donde en 61 veces, solo el trabajo de tener candidatos para 61 votaciones. Sí, la oposición en ese sentido no ha profesionalizado su labor política. Si hay que reconocerle algo al MAS, es que su ejercicio del poder, su ejercicio de la política, sí se lo ha tomado en serio. Y esa es la lección, yo creo, fundamental. Si hay algo que aprender del masismo, es que la política también demanda un ejercicio serio y consecuente. Y si hay Aquí que reconocerles algo, es eso. quiero que compartas tu reflexión. Es verdad, yo comentaba hasta ahora que de qué puede valer que digamos, repito, que en este momento hay una gran mayoría de gente que no votaría por el MAS si estamos frente a lo que vos decís, ¿no? Un instrumento político muy cohesionado, que trabaja 24/7, que tiene clarísimo lo que quiere, nos guste o no nos guste. Y la reflexión que te pido es, efectivamente, sabe para qué es el poder y no ha tenido escrúpulos ni reparo en meterle con todo, meterle literalmente. Una de las excusas o de las reflexiones, lo que pueda justificación, lo que querrás del otro lado, y que tiene sustento también, es que ha sido muy duro
batallar contra el MAS porque ha logrado minar absolutamente todas las instituciones, restarle peso y de una manera autoritaria, con violencia. Levantabas cabeza y te la cortaba. El caso del gobernador Luis Fernando Camacho, del gobernador de Santa Cruz, es una muestra extrema, pero también lo es, voy a hablar de un masista, siempre lo traigo a colación, que es Marco Antonio Aramayo, el director del Fondo Indígena, que denuncia corrupción. Y resulta que es el único que termina preso, sometido a una tortura durante 7 años hasta que lo matan, porque para mí ha sido un asesinato en cámara lenta, lo de Marco Antonio Aramayo. Quiero que hagas esta reflexión porque creo que sí es importante, y estamos hablando no solamente de partidos políticos, todas las organizaciones, las del MAS y las que no son del MAS, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos hasta la CIDOB, la Confederación Sindical de Trabajadores Únicos, la Asociación, la Organización de los Productores de Coca, absolutamente todas partidas. Y te pido eso, esa reflexión, pero acompañada de una crítica. Mira, ya yo le estoy diciendo a Rafa qué es lo que tiene que decir, porque claro, es algo que me atormenta, ¿no? Efectivamente, yo creo que ha sido un gobierno violento, de manera así brutal, con sectores a los que ha alentado en esa violencia, armados no solamente con dinamita, con escopeta, con lo que fuera. Lo hemos visto en Yayagua, lo hemos visto aquí en Las Londras, lo vimos en la marcha por el Tignis, con el apoyo de la policía, en fin. Pero también al frente pregunto qué pasó con organizaciones políticas que tenían una trayectoria, pero que no parecen haber acompañado o atendido a su militancia. Estoy pensando en un MNR histórico, estoy pensando en el MIR. De ADN pienso menos, pero de los últimos pienso en demócratas, ¿no? Que creo yo que Rubén Costas con demócratas pudo tener, o tiene, tal vez no sé todavía, la posibilidad de hacer una organización política seria de alcance nacional. He hecho yo un parlamento demasiado largo que parece que soy yo la entrevistada y no la que entrevista. Perdón, Rafa. Tengo mucha angustia. No pasa nada. Me gusta escucharte también, es decir, y me gusta que esto sea como una charla al final. Entonces, ¿qué pienso respecto a lo que tú dices? Dos cosas. Hace mucho tiempo yo he decidido, por razones personales, tratar de huir con la mayor agilidad posible a cualquier escenario que me ponga a mí o a lo que creo como víctima de algo. Me parece que uno de los cánceres de estos tiempos es el victimismo, porque el victimismo lo que produce es una anulación de la responsabilidad propia. Uno no es responsable cuando es víctima. Uno es víctima, el perpetrador, el verdugo es el culpable. Entonces el discurso victimista, mal usado, tiene esa consecuencia. Erosiona y lo vuelve impune a uno que sí debería ser responsable. Y yo coincido en que los excesos del MAS, para mí desde el 2014, cuando se elige Evo Morales, desde ahí el quiebre institucional es claro, del Estado de Derecho, de la democracia. Pero solo quedarnos en el rol de, sí, han hecho esto y no tienen, digamos, son implacables, todos lo sabemos. El error para mí, que también hay que cuestionarlo, es, bueno, ¿y qué has hecho tú? Es lo mismo que está pasando con el crecimiento de las derechas en el mundo, contra inmigrantes. Aquí en Europa, Maggie, ese es el dilema. O sea, nosotros estamos en el dilema de orden en Bolivia y de certeza económica. El dilema de las democracias europeas es nosotros o el resto. Es una cosa así, el nacionalismo. Ese es el dilema. Entonces,
yo prefiero siempre, y te digo esto a las derechas, porque entonces, por ejemplo, cuando gana Trump, bueno, sí, Trump es el diablo, ¿no? Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso ha sucedido porque el progresismo mundial ha equivocado las cosas también? Y el nacimiento de estas derechas, en el otro extremo, fíjate, ahorita el mundo ha girado en gran medida hacia este lado, eh, y se está discursiando lo otro, es al revés, digamos que en el mundo estamos en un peldaño en el que ya se ha dado ese tránsito y estamos cuestionando, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Y la izquierda se pone como víctima para volverse inimputable. Entonces, la asociación del victimismo con ser inimputable a mí no me gusta porque evade la responsabilidad. Entonces, sí, hay una responsabilidad del ejercicio profesional de la política, de la oposición boliviana, diría yo. Y creo que eso hay que decirlo como es, ¿no? Entonces, el más avanzado en sus transgresiones y sus violaciones sistemáticas a la institucionalidad, a todo, porque no ha sido suficiente el rechazo ciudadano. Es decir, si se han pasado por encima una votación, que era el último contenedor ciudadano, entonces, ¿qué más quedaba? Entonces, mi crítica ahí es el victimismo no ayuda, el victimismo político peor todavía. Eh, no, es algo que a mí me parece que no contribuye. Y la segunda reflexión, Maggie, es que en países en desarrollo, usualmente, porque uno ve y quiere montarse en el tren del desarrollismo, ¿no? Entonces uno ve por comparación y dice, bueno, yo quisiera estar aquí, yo quisiera estar allá, que no estoy. Entonces uno quiere dar un salto con garrocha y engancharse en ese vagón que nos va a llevar rápidamente hacia el desarrollo. Esa es, digamos, la mentalidad un poco más agregada de quien se ve por debajo, pero el problema de eso es que es el caldo de cultivo para los liderazgos mesiánicos. Entonces, claro, yo tengo que saltar gigantemente donde estoy y conectarme con el desarrollo global y por lo tanto, entonces necesito un alquimista que logre eso. Entonces, el caldo de cultivo en países así es que necesitamos mesías. El populismo en Bolivia es muy obvio, es muy claro, y mi reflexión final, si quieres, es que, primero, el victimismo me molesta en lo personal y por razones tácticas me molesta. Y lo segundo es que lo apoteósico de las reformas en Bolivia, siempre pensar que esto es una revolución, que el proceso, quizás la salida está en la revolución de lo simple, de lo silencioso, de hacer que las cosas funcionen bien, que el trámite que tienes que hacer funcione bien, que tengas confianza que cuando acudes a algún lugar va a funcionar, que lo que me contabas antes de iniciar en vivo, que te vas a montar en una ambulancia y que vas a saber que no está amañado el chofer para llevarte a una clínica privada para morder plata. Es decir, me gustaría ser menos victimista y hacer la revolución de las pequeñas cosas, de no pasar una cebra, sí, respetar si veo a alguien que se está cruzando, voy a frenar, de atreverme a cuestionar si alguien se cruza la cebra cuando estoy cruzando. La revolución de lo simple, me parece, y el no victimismo, quizás ahí está la respuesta. Mira que me ha encantado. Creo que voy a hacer un artículo de esta revolución de lo simple, de verdad. Y creo que es la más difícil, aunque uno diga revolución de lo simple. Porque aunque pueda ser duro, se puede aprobar un 21060 o se puede aprobar el modelo productivo comunitario originario y no sé qué más, pero de nada me sirve si no estoy yendo a esto, que es lo simple. Creo que lo más difícil es este cambio, esta revolución. Yo a partir de ahora voy a ser correcta. No me voy a pasar en luz roja, no voy a recibir coima porque me va a beneficiar. Esa es la parte más dura, ¿no? Aunque alguien ya me ha dicho, tengo un amigo que me dice es mentira que es complicado hacer esa revolución. Eso se puede hacer en 2 horas, en tres No, horas. Y le digo, bueno, pero escucha esto, porque lo primero que dije yo, oye, estás loco, esto dura años. No, a ver, me dijo, te hago una pregunta. ¿Cuánto dura el vuelo de aquí a la Argentina, de aquí a San Pablo? Ya ni voy a decir de aquí a España o de aquí a Suecia. Bueno, dura 2 horas o puede durar un día, dependiendo de las cosas. Bueno, eso dura un cambio, porque vos te montás a un avión.
llegas a San Pablo o llegas a Gotemburgo y no vas a hacer lo que haces aquí, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Sí, y creo que es apostar por las instituciones. Hay una frase hermosa de Jonathan Franzen, un escritor que ha ganado el Pulitzer, un escritor americano, que dice, las revoluciones de verdad no son las que se ufanan de serlo, son las que simplemente se dedican a suceder. Esa es una verdadera revolución. Las que Mira, cacarean menos y simplemente ocurren. hermoso. Ahora, antes de despedirte, te he robado más de, por Dios, casi vamos a tener 2 horas. Mira, y no me he dado cuenta, pero yo creo que vale la pena, aunque me digan "No, que es muy largo, que la gente no escucha, no me importa, ¿no? En algún momento van a escuchar todo, escucharán por parte, pero yo creo que cumplo lo que yo tengo ganas de hacer y punto. Para que terminemos esta conversación, porque después de las elecciones vas a tener que volver con nosotros, vas a tener los resultados y va a ser fantástico poder hacerlo. Yo quiero que hagas un ejercicio simplemente como despedida. La gente que nos está escuchando ha escuchado esta palabrita de que tenés una herramienta, hemos estado viendo la herramienta. Quiero que partas de cero, que la gente sepa que esta es una herramienta que Rafa está poniendo a disposición, no es solamente para que la pueda manejar él y sus amigos, ¿no? Quiero que nos mostres ahorita cómo se entra y cómo se puede manejar y ahí te libero. Súper. Entonces muestro, voy a compartirte y voy a hacerlo como me has dicho de cero. Entonces aquí tenemos un navegador, puedo elegir otro. Te voy a, lo que Pero yo hago, primero para la gente que está escuchando, ustedes entran a internet, a Google, exacto. ponen Entran a Google y el, van a poner lo siguiente, van a poner Ball y ya no tienen que poner ni siquiera www, eso. nada, Uno tiene que poner ball.voto, así muy cortito, y apretar enter y listo. Uno va a entrar y va a ver, lo primero que va a ver es estos cuadraditos, que es el punto de entrada. Y estos cuadraditos son los 331 que hemos dicho con tanto énfasis versus el más. Esa es mi entrada a la aplicación. Yo les recomiendo que puedan pinchar aquí este que dice de qué se trata. Está un poco obvio ahí, porque en el que se trata, yo explico lo que he venido explicando haciendo yo el juego. Es decir, aquí explico cuántas elecciones, cuántas hemos tomado, cuántas no, por qué solo 61. Así que hay una explicación más metodológica, ¿no? Y cómo hacer. Entonces, la respuesta de cómo y el por qué de las cosas está en esa parte que es el cómo hacer. Y después, que le he llamado léeme, a propósito, un poco para decir, por favor, léanme y ahí van a ver, digamos, de qué se trata. Y después está el análisis como tal, que es lo que hemos venido viendo. Uno entra ahí y puede jugar literalmente con todo. A la derecha tiene filtros para buscar por departamento, municipios, cambiar de burbujas a un mapa más convencional. Si es que le parece que estos círculos están muy tupidos en la izquierda, uno puede apretar aquí y los separa, mira, para poder verlos individualmente. No le gusta el color, he puesto otro color, digamos, otra paleta de colores. Eh, Uno cierra esto, uno puede jugar con los sliders, que son, digamos, los principales. Y sobre todo, uno puede también pinchar en este cubo negro para cambiar no solo las elecciones presidenciales, sino todas las 61 que hemos hablado o concentrarse en las presidenciales. Y finalmente puede depositar su mouse si es que está en una computadora o si está desde el celular, puede pues pinchar con su dedo sobre algún lugar o sobre alguna burbuja para entender cómo ese lugar históricamente se ha comportado. Entonces voy a poner esto en las 61 votaciones posibles
Entonces uno ve ahí, por ejemplo, entonces ve barritas más chiquititas porque está mostrando toda la trayectoria. Entonces, mi, mi recomendación es que hurguen todo lo que puedan porque casi todo es interactivo. Entonces, descúbranlo por ustedes mismos. Sí, toquen todo lo que puedan, pongan su mouse donde quieran porque seguramente van a encontrar una respuesta haciéndolo. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo te ha tomado desarrollar esta herramienta, Rafa? Uy, yo he programado, Maggie, esto todo. O sea, programado los datos y después he programado la propia web. Y me encanta que me preguntes esto porque es uno de los proyectos que yo he hecho esto de cero. O sea, aquí no hay una plantilla de nada. Con decirte que he diseñado y he programado hasta esta barra, yo la he diseñado, desde el color y que, bueno, la tipografía, todo. Me ha tomado como yo te diría unos 2 meses en mi tiempo libre, porque claro, también tengo, digamos, responsabilidades de mi trabajo. Ya había hecho cosas así, pero quería reunirlo en una plataforma de este estilo. Entonces, más o menos unos 2 meses, digamos, trabajando tiempos libres, algunos fines de semana, es lo que me ha tomado. Mira qué maravilla. Yo pensé que te había tomado mucho más tiempo. Y siempre digo, es la última, y vengo con una yapa. Quiero que la gente sepa quién es Rafael López. ¿Por qué estás en Sí, Gotemburgo? ¿Y qué cuernos es este trabajo que haces? ¿Y de qué trabajo estás hablando? ¿Y qué has estudiado? ¿Quién soy yo? Creo que quién soy yo me define qué es lo que hago. Para mí el trabajo es una parte, digamos, importante. No voy a hablar de las cosas personales porque, bueno, no tiene mucho sentido, pero a mí, yo lo que hago es, yo estudio ciencia política como bachillerato, y como licenciatura, estudio en La Paz, y después, en algún momento, he decidido hacer una maestría en Alemania, en Singapur, y ahí he cambiado la ruta profesional y me he vuelto analista de datos. He estudiado una maestría que tenía que ver con esto. He aprendido a programar un lenguaje de programación para asuntos de datos. Eso ha sucedido en Alemania. He hecho cursos pues, en varios lugares, así cursos de meses, a veces en el Japón, en Suiza, en línea también con Estados Unidos. Después, en un momento, pues a mí me gustaba tanto, siempre me ha gustado, digamos, como descomponer una idea y mostrarla de forma gráfica, eso desde que era niño, creo. Y entonces veía que lo que sabía hacer en datos me gustaría plasmarlo de alguna forma. Entonces he aprendido programación web y por lo tanto ahí he juntado las tres piezas de política, política pública, desarrollo, datos y temas web, que es lo que ven es exactamente eso. Y lo que hago para vivir es eso. Es decir, yo trabajo en la intersección de este triángulo. A veces yo hago cosas solo de política pública. Alguna vez, digamos, me han contratado para, no sé, diseñar algo de política pública, que sé algunas cosas por ahí. Después, algunas veces me contratan para hacer análisis de datos y no les interesa que se vea bonito, nada. Bueno, hago un análisis de datos. A veces hago solo programación web. Por ejemplo, he hecho una página web para una empresa alemana porque querían la página como tal, entonces he hecho una página. No tenía nada que ver con datos. Y a veces hago las tres cosas a la vez o a veces hago la combinación de una con otra. Entonces al final, a mí me gusta la matemática y la respuesta es soy estas tres cosas y soy todas las formas de combinación de estas tres cosas que al final he hecho ese cálculo y son como, resulta como 12 cosas. O sea, yo puedo hacer solo política pública o hacer política pública y datos, o más datos y menos política pública. Bueno, en general hago estas tres cosas. Estoy en Gotemburgo porque estoy en un proyecto que justamente me convoca en estas tres dimensiones. ¿Qué es ese proyecto? Yo trabajo acá, no estudio, porque me han preguntado eso, ¿no? ¿Estás estudiando en la universidad? No, yo estoy trabajando acá. Y hay un proyecto que estamos intentando proveer información de todo tipo, pero a una escala municipal europea. Como estamos viendo el municipio aquí de Bolivia, pero imagínense a nivel de toda Europa, la diferencia es que en Europa hay 100.000 municipios, no hay 339. Y queremos hacer eso en el tiempo, al igual que estoy haciendo con esta aplicación. Pero entonces, en el tiempo uno tiene que ver si ese municipio no se ha partido en otro, por ejemplo. Eso pasa mucho en Bolivia, que hay un municipio y después se crean nuevos municipios.
Eh, en el caso europeo sucede al revés, se están juntando, se están fusionando. Entonces, yo tengo que encontrar, digamos, mi trabajo en este momento, yo desarrollo con otros colegas unos sistemas de algoritmos de programación que le damos a un sistema mapas de todos los años de cada país europeo y el sistema identifica con los algoritmos que creamos si ese municipio ha cambiado, si su borde ha cambiado, si se ha casado con su vecino, si se ha separado. Y hacemos esto porque queremos poner información en el mismo recipiente en el tiempo. Y el proyecto está en esa etapa, hemos logrado encontrar en los últimos 10 años aproximadamente ya el 70% de los cambios, es decir, tenemos mapeados exactamente qué le ha pasado a cada municipio europeo, a cada uno de los 700.000 municipios europeos en el tiempo. Mi trabajo es ese, Maggie, es coordinar este tema, hacerlo realidad, programar, también es mostrarlo, entonces eventualmente va a haber una página donde se muestra estas cosas. Y después, una vez que tengamos los municipios y los mapas listos, como en este ejercicio, le vamos a inyectar información a nivel europeo, a nivel de 100.000 municipios. Eso es lo que hago acá. Madre mía, mira, estoy pensando cuántos bolivianos hay y cuántos podrían ser si tienen la oportunidad de estudiar. Es una de las preocupaciones que hay, ¿no? El nivel de estudio en el que estamos ahorita en Bolivia, me imagino que te ha llegado a vos también el dato, y es un dato oficial del gobierno, no viene de afuera, del imperio, que hace harto que no estamos en la prueba PISA, pues, ¿no? Para medir Sí. la calidad de la educación. Pero aquí un observatorio, no me acuerdo ahorita cómo es el nombre, pero que depende, sí, del Ejecutivo, hizo una aproximación y entre los resultados que se me han quedado tres es de cada 100 estudiantes que se han sometido a una prueba de matemática, solamente tres han pasado. Y en comprensión de lectura son, creo que siete de cada 100. En química, en física, más o menos igual que en matemática. Y es preocupante porque talentos deben haber muchísimos, ¿no? Así como estoy pensando el talento de Rafa. Rafa, me estás dejando pensando en otras cosas más allá de esta herramienta y de la elección y del comportamiento del voto, pero me voy a quedar con esto que has dicho de la revolución de lo simple, la revolución de las pequeñas cosas. Mira vos, después de tantas conversaciones que hemos tenido de casi 2 horas, me ha marcado mucho esto que has dicho aquí, la revolución de las cosas simples. Gracias, Maggie. Yo te agradezco porque poder hablar contigo tanto tiempo, te agradezco el tiempo, que también es, o sea, me siento honrado que me hayas dedicado este tiempo. Yo estoy realmente, sí, feliz y conmovido porque yo no soy pues, de las personas que salen en los medios cada rato, o sea, yo, digamos, hago mi trabajo y a veces pasan estas cosas, digamos, que alguien ha visto y le ha gustado, entonces que me des el espacio me honra mucho, he disfrutado mucho la charla y seguramente disfrutaré las que van a venir. Entonces quiero a través tuyo mandarle un saludo a todos mis amigos, como en la tele, a todos los que me están viendo, a, a mi familia sobre todo, y a ti nuevamente agradecerte y pues nos vemos pronto, Maggie. Nos vemos. Yo agradecerte a vos por el tiempo y sobre todo a mi amada Leti, la poderosa mamá de Suki, que fue la que me alertó, porque yo casi no estoy conectada hace buen tiempo a las redes sociales. Es un pecado para un periodista o una periodista, pero así es. Eh, Ella fue la que me alertó y así fue que llegué a la entrevista que le diste a Rafa Archondo. Gracias, querido. Estamos en contacto. Chao, Maggie, gracias a Leti también. Gracias a mi bella Leti Sáenz. Sí, Chau, chao, chao. chau. Chau, gente hermosa. Mañana tenemos otra conversación. Ustedes la van a poder escuchar. La vamos a grabar hoy. Por favor, Davico, 10:30 tenemos una entrevista para grabar, que es, vamos a conocer en detalle, y me parece interesante, la propuesta que tiene Unidad Nacional para el tema de salud. Y lo voy a escuchar al doctor que vamos a entrevistar
con una atención mucho más aguda por una experiencia que está viviendo nuestro querido colega Carlos Peña. Peñita le decimos nosotros, jefe de prensa de PAT, que el viernes en la noche, de manera absolutamente sorprendente, porque no tenía ningún problema de salud, ha sufrido un derrame cerebral. Así que vamos a grabar la entrevista a la Beco 10:30 y ustedes, gente hermosa, la van a poder escuchar mañana a las 8 de la mañana. Besos a todo el mundo y nos vemos. Santa Cruz está en alerta amarilla y desde enero venimos trabajando para estar preparados. Más de 1,000 personas capacitadas, acciones preventivas en todo el departamento, talleres técnicos con bomberos, comunidades con planes de prevención. Con tecnología, organización y compromiso, fortalecimos nuestras defensas locales. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio.